prepatogénico y el periodo de resolución. En el periodo prepatogénico se trata del equilibrio de la interacción que hay entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Para que ocurra esta enfermedad, en este periodo va a haber un desequilibrio entre los tres factores. Normalmente la persona se encuentra normal, sano, y no va a presentar ninguna sintomatología. El agente causal de esta enfermedad es la poliovirus. El huésped normalmente son las personas y el medio ambiente es los malos hábitos de higiene, los malos hábitos alimenticios y también la deficiencia de los servicios sanitarios como es el agua potable. En el periodo patogénico, que normalmente es la evolución de la enfermedad, se clasifica en dos etapas. En la etapa subclínica, normalmente el agente infeccioso va a ingresar a nuestro organismo a través de las vías aéreas o de la boca. Va a pasar a nuestro tracto digestivo, luego va a llegar a nuestro sistema circulatorio donde va a atacar a los linfocitos B, que son nuestras defensas, y con la finalidad de llegar a los nervios que controlan nuestros músculos que se encuentran en el sistema nervioso central y en la médula espinal, con el fin de atacarlos. En esta etapa subclínica normalmente no presentan ninguna sintomatología, pero si las hay, normalmente son leves o también son algo inespecíficos. En la etapa clínica, aquí en esta etapa sí presentan lo que es los signos y síntomas propiamente dicha de la enfermedad. Hablamos como son vómitos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dificultad para masticar. En el periodo de resolución, más me enfoco en lo que son en las secuelas, porque esta enfermedad deja secuelas como una parálisis y también esta enfermedad te puede conllevar a la muerte. ¿Por qué? Porque este virus ataca los músculos que favorecen el sistema respiratorio. Entonces ellos van a atacar a estos músculos, a estos nervios, y van a hacer una deficiencia respiratoria y así va a ocasionar una muerte. La poliomielitis es una enfermedad de gravedad y expresión clínica variable, siendo la forma más frecuente de asintomática de infección silenciosa. La edad es determinante en la clínica, afectando más de los cuadros paralíticos de adultos y adolescentes. Además de la infección asintomática que representa el 90 y 95% de los casos omisos, existen cuadros menores, 4 y 8%, caracterizados por síndrome febril inespecíficos, con cefalea, dinofagia como síntomas, etc. A veces esta forma da paso a la enfermedad paralítica, aunque también puede instaurarse esta de forma inicial. Por otro lado, la forma mayor o paralítica se caracteriza por la parálisis flácida aguda, asimétrica con la sensibilidad conservada, debido a un daño en la neurona motora del cerebro. Se acompaña de fiebre y el grado máximo de parálisis alcanza el tercer y cuarto día, y generalmente mejora durante la convalencia. Pero en los casos que esta persiste más de 60 días, es muy probable y muy posible que sea permanente. En fin, se estima que solo 1 y 2% de las infecciones cursa con parálisis permanentes. Tarde excepcionalmente, tras varios años de recuperación, aparece un deterioro progresivo de músculos previamente sanos o recuperados, que se atribuye a un mecanismo inmunológico sin persistencia de la infección. Existe también una forma de poliomielitis aséptica por poliovirus. En 1 y 5% de los casos que se ven, se resuelven generalmente con recuperación completa, pero tiene que ser menor de 10 días. El diagnóstico. El diagnóstico es clínico, es lo que vemos, lo que palpamos, lo que auscultamos, lo que percutimos, pero sobre todo lo que interrogamos al paciente. Muy importante es buscar en las secreciones faringias y en las secreciones del intestino al virus.
También se puede tomar muestra incluso del líquido cefalorraquídeo de las 3 capas protectoras de la médula espinal y buscar al virus. Detección del ARN del virus en el paciente. Cultivo viral no debe de faltar en tus consideraciones diagnósticas. La técnica por PCR es para encontrar los componentes estructurales y genómicos del virus para detectar la presencia del mismo. La detección de la presencia de anticuerpos. Debes de considerar que encontrar el diagnóstico es importante. Debido a la cantidad de patologías parecidas, hay que buscar el tratamiento correcto en función de nuestro diagnóstico y evitar en la medida de lo posible las complicaciones, las cuales pueden ir desde una disfunción parcial hasta una dependencia al 100% de terceros cuidadores. Caso sospechoso. Cualquier caso de parálisis flácida aguda, incluyendo el síndrome de Guillain-Barré, en una persona menor de 15 años de edad, por cualquier motivo que no sea un traumatismo grave o enfermedad paralítica en una persona de cualquier edad en que se sospeche de poliomielitis. Considerar a los viajeros adultos o niños procedentes de los países con casos o circulación de poliovirus y a sus contactos. La clasificación de caso sospechoso es provisional. Deberá clasificarse como probable o descartado dentro de las 48 horas siguientes de la notificación. Caso probable. Es cuando en un menor de 15 años se presenta un cuadro clínico de poliomielitis facial aguda por cualquier motivo, que se caracteriza por la pérdida o disminución de la fuerza y el tono muscular en una o más de sus extremidades de 3 a 4 días y no tiene un origen traumático. También se da en una persona de cualquier edad con un diagnóstico presuntivo de poliomielitis. En caso confirmado, es en el caso en el cual se aísla el poliovirus de las heces. Con muestra se realiza muestra de heces y secreción de faringias, y sin muestra clínico epidemiológico cuando el caso de poliomielitis facial aguda tiene un seguimiento de una vez al mes durante 6 meses, y por nexo epidemiológico todo caso de poliomielitis facial aguda que ha tenido contacto 30 días antes de un caso confirmado por laboratorio y presenta parálisis residual. Caso compatible con polio es una parálisis facial aguda con parálisis residual similar a la de la poliomielitis al término de 60 días, o bien falta de seguimiento en la que no se obtuvo muestra de heces durante los primeros 15 días siguientes de empezar la parálisis, por lo que no puede descartarse como caso de polio. Poliomielitis paralítica relacionada con la vacuna es la enfermedad paralítica flácida aguda, con aislamientos en las muestras de heces de un poliovirus similar al de la vacuna, y se cree que el virus es la causa de la enfermedad. Hay 2 tipos de poliomielitis paralíticas relacionadas con las vacunas, los de receptores y los de contactos. Se clasifica como los de receptores de la vacuna a aquel sujeto en quien la parálisis flácida aguda se inicia entre 4 y 40 días después de recibir la primera vacuna y que presenta secuelas neurológicas compatibles con poliomielitis. Después de 60 días de inicio de la parálisis flácida aguda y que estuvo en contacto entre 4 y 40 días antes con un sujeto que había recibido la primera vacuna. Entre 4 y 48 días antes del inicio de la parálisis en el contacto. Caso descartado de poliomielitis es todo caso de parálisis flácida aguda con muestra de heces dentro de los 14 días posteriores al inicio de la parálisis, en la cual no se encuentra poliovirus salvaje. Los casos que no tengan una muestra de heces y no presenten parálisis residual compatibles con poliomielitis a los 60 días serán evaluados por la Comisión Nacional Revisora de los casos de parálisis flácida aguda. A
Continuando con la exposición, estaríamos hablando acerca de las medidas de prevención para evitar la enfermedad de la poliomielitis. En el caso de esta enfermedad, no tiene ni una cura, por lo cual es necesario realizar lo que es una inmunización. En el caso de la inmunización, cuentan con dos tipos de vacuna. La primera vacuna es la vacuna atenuada oral y la otra vacuna es la inyectada, ¿no? En el caso de la vacuna atenuada oral, esta vacuna contiene virus vivos de los cuales han sido atenuados para poder evitar lo que es una parálisis, ¿no? Y esta vacuna, ¿en qué consiste? Consiste en dejar caer gotitas en la boca de los niños, y esta tiene que repetirse pasado unos meses, ¿no? La primera dosis se le da a los 2 meses de vida. Luego de ello se le tendría que dar a los 4 meses, posteriormente se le tendría que dar a los 6 y a los 12 meses, pero como medida de un refuerzo se le tendría que dar nuevamente a los 4 o a los 6 meses o a los 4 o a los 6 años de edad, ¿no? Recordemos igual que para poder evitar lo que es una infección o en este caso una enfermedad, siempre es prescindible realizar un buen lavado de manos, ¿no? Siempre es necesario realizar este lavado con agua y con jabón, y creo que es una medida muy importante para la salud. Además de potabilizar el agua para poder consumirla, disponer adecuadamente de la materia fecal, de manera de evitar un posible contacto, sobre todo con los niños, ¿no? y las personas adultas. Y bueno, por último, fortalecer siempre lo que es las medidas de saneamiento ambiental. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por todo igual, por su atención.